La garra del dragón golpeó la piedra y el palacio entero se inclinó como si fuera a derrumbarse. El fuego salió de su garganta y murió antes de tocar el aire. Yo ya estaba avanzando cuando la corte empezó a gritar, no por mí, sino porque entendieron demasiado tarde que algo imposible estaba ocurriendo bajo el trono. La reina dragón estaba muriendo, encadenada, agrietada, con la sangre cayendo lenta, oscura, sin gloria. Nuchi Asekis, ordenaron los sacerdotes. El pacto no lo permite. De un paso más, porque nadie llama a Medusa para salvar algo. Me llaman cuando ya tomaron la decisión equivocada. El dragón abrió un ojo enorme, antiguo, y me reconoció, no como amenaza, como consecuencia. Si me tocas, dijo, el reino no sobrevivirá intacto. Extendí la mano igual. Arriba, la corte quedó paralizada, no por magia, por miedo a entender. Porque todos sabían que, si yo tocaba ese cuerpo moribundo, no solo iba a caer una reina, iba a caer la mentira que sostenía siglos de poder. El error ya estaba hecho. La pregunta no era si el dragón moriría. Era qué pasaría cuando el mundo descubriera que su reina nunca fue castigada, sino que eligió convertirse en monstruo. Y yo estaba a punto de recordárselo a todos. Se esta história te atrapou, curte e siga Dusas Memórias para não perder os próximos relatos. E me conta, de que cidade você está ouvindo agora? El suelo del palacio se abrió bajo mis pies con un rugido seco, como un hueso antiguo partiéndose. Por fin no hubo aviso, no hubo presagio. Solo piedras cediendo, columnas gritando, copas de oro rodando como cabezas decapitadas. El aire se llenó de polvo caliente y del olor inconfundible del miedo humano cuando deja de ser elegante. Yo ya estaba avanzando cuando los guardias cayeron de rodillas, no por mí, por lo que despertaba debajo. El primer espasmo del dragón no fue fuego, fue silencio. Un silencio tan pesado que apagó los gritos de la corte antes de que nacieran. Las paredes vibraron, no como si algo chocara contra ellas, sino como si el propio palacio hubiera contenido la respiración durante siglos, y ahora la soltara de golpe. Se está muriendo, susurró alguien detrás de mí. No miré atrás. Nunca lo hago cuando dicen una verdad incompleta. Bajé los escalones tallados en la roca viva, escalones construidos para un cuerpo humano que fingía no saber qué había debajo. El calor aumentaba con cada paso, pero era un calor irregular, fallido, un fuego enfermo. Eso fue lo que me detuvo por primera vez en milenios. No el tamaño, no la amenaza, sino la debilidad. La reina dragón yacía encadenada al centro de la caverna real, bajo la sala del trono que aún llevaba su nombre. Su cuerpo colosal estaba cubierto de runas de contención, juramentos petrificados en metal y fe. Alas plegadas como banderas rotas, escamas ennegrecidas donde debería haber brillo, y en su pecho, grietas, no heridas de batalla, fracturas de agotamiento. Un dragón no debería agrietarse así. Cuando abrió el ojo que aún podía abrir, la caverna entera se inclinó hacia ella. No por magia, por costumbre. Llegaste tarde, dijo, y su voz fue un derrumbe lento. Siempre llegas tarde, Medusa. Llegué cuando me llamaron, respondí, acercándome lo suficiente para que la corte, asomada desde arriba de Yara Ujigespiraj, eso siempre significa que ya tomaste la peor decisión. El segundo espasmo la recorrió desde la cola hasta el cuello. Las cadenas cantaron, no se rompieron, nunca lo hacían. Estaban hechas de promesas humanas, flexibles, resistentes, horribles de romper. El fuego salió de su garganta y murió a mitad del aire. Chispas cayendo como cenizas avergonzadas. Arriba, alguien lloró, otro rezó. Un tercero gritó órdenes que nadie obedeció. No me mires así, gruñó la reina dragón. No vine a pedir perdón. Nadie viene por eso, dije. Vienen porque el cuerpo ya no miente. Su risa fue un temblor interno que hizo caer polvo del techo.
Mi cuerpo me obedeció durante 500 años. Ahí estaba el error vivo, palpitando tan evidente que ni siquiera necesitaba tocarla para verlo. Y ahora no, respondí. El tercer espasmo fue distinto. No sacudió la caverna, la dobló hacia adentro. La reina dragón arqueó el cuello, y por un instante vi, bajo las escamas, el contorno imposible de lo que alguna vez fue humano. Una clavícula, una memoria muscular. Un gesto que no pertenecía a un dragón. La corte vio lo mismo. El murmullo subió como una marea de pánico contenido. Nuchia Serkis, ordenó uno de los sacerdotes. El pacto ya se está rompiendo, dije sin detenerme. Cada paso que daba tensaba a algo invisible. No en ella, en ellos. La corte real no temía que la reina dragón muriera. Temía lo que quedaría cuando dejara de sostenerse la mentira. Si me tocas, dijo ella, bajando la voz, no podrás deshacerlo. Sonreí, no por crueldad, por reconocimiento. Nunca pude. El cuarto espasmo fue un colapso. Su ala derecha golpeó el suelo con un sonido húmedo. Sangre espesa, oscura, demasiado lenta para ser fuego. Un dragón sangrando así era una blasfemia. Diles que salgan, me dijo, casi en un ruego. No tienen que ver esto. Miré hacia arriba. Los rostros pálidos, coronas torcidas. Herederos que nunca heredaron nada, generales envejecidos sin guerras nuevas. Un reino detenido en el mismo suspiro desde hacía siglos. Ellos construyeron esta caverna, respondí. Que miren, el quinto espasmo no fue físico. Fue memoria. La reina dragón cerró los ojos y el aire cambió. No hubo visión compartida. No hubo hechizo visible. Pero yo sentí el momento exacto en que la historia que ella se contaba empezó a fallar. No era así como debía terminar, susurró. Yo iba a elegir el final. Eso es lo que siempre dicen los que confunden control con eternidad. Las cadenas comenzaron a crujir, no por fuerza, por contradicción. Tócame, dijo de pronto, abriendo el ojo sano de par en par. Hazlo ahora. Antes de que me quiebre del todo. Arriba, la corte gritó al unísono. No avancé, porque ahora. Pregunté. Has resistido siglos sin mí. Su mirada, enorme, antigua, ya no era soberana, era urgente. Porque estoy empezando a recordar quién fui antes de decidir esto. El sexto espasmo sacudió el palacio entero. En la sala del trono, el asiento vacío se partió en dos. El error ya estaba hecho, no el mío, el suyo. Aceptar que el recuerdo volviera antes del final, extendí la mano. Y el dragón, por primera vez desde que fue coronado con fuego, tembló no de dolor, sino de miedo. El contacto ocurrió antes de que la corte pudiera gritarlo. No fue un gesto dramático, no hubo luz, no hubo explosión. Mi mano tocó la escama abierta del pecho de la reina dragón como se toca una cicatriz antigua, con precisión. Sin permiso, sin ilusión. El efecto no fue inmediato. Eso fue lo que los desarmó. Durante un latido completo, nada cambió. El dragón no gritó. Las cadenas no se rompieron. El fuego no regresó. La corte, suspendida en ese segundo inútil, creyó haber sido testigo de un error. Creyeron que yo había fallado. Entonces la caverna exhaló. No aire, historia. La piel bajo mi palma perdió temperatura. No se volvió fría, se volvió humana. No en forma, eso habría sido misericordia, sino en peso la edad. En límite, la reina dragón inhaló con dificultad y su garganta emitió un sonido que ningún dragón debería conocer, un sollozo contenido. No, dijo. No así. Siempre es así, respondí. El cuerpo recuerda antes que el título. El primer recuerdo la golpeó como un martillo interno. Lo sentí propagarse bajo mis dedos. Una memoria que no pedía permiso, que no preguntaba si era bienvenida. Sus garras se cerraron sobre la roca, no para atacar, para sostenerse.
Arriba, uno de los nobles cayó desmayado. Otro retrocedió hasta chocar con una columna. El sumo sacerdote comenzó a recitar el pacto en voz alta, desesperado, como si repetir las palabras pudiera volverlas verdad. «Detente», ordenó, por la corona, por la llama, por el juramento original. «Ese juramento», dije sin mirar, se hizo para evitar una guerra civil, no para crear una eternidad. El dragón convulsionó, no con violencia, con vergüenza. «Yo», empezó ella, y la frase murió antes de nacer. El segundo recuerdo emergió. Ya no fue interno, se filtró en el aire. No como una visión compartida, sino como una certeza que se instaló en cada cuerpo presente. La reina dragón, antes de serlo, estaba de pie frente a un altar de piedra blanca, joven u humana, coronada hace apenas un año, el reino fragmentado. Las casas nobles armadas, los templos divididos y la propuesta. Una reina eterna, había dicho el oráculo, un solo cuerpo, una sola voluntad, sin herederos, sin disputas, sin final. La corte, ahora, reconoció esa escena sin verla. El murmullo se volvió amenaza. «Eso no es verdad», gritó uno. «Fue castigada por los dioses». «Fue elegida», corrigió otro, con la voz quebrada. La reina dragón lanzó un rugido que no quemó nada, pero quebró algo más frágil, la versión aceptable de su pasado. «Callen», ordenó. «Yo salvé este reino». «Lo congelaste», dije. El tercer recuerdo fue el más cruel. El momento exacto en que aceptó, no hubo lágrimas, no hubo coerción, hubo cálculo. Un cálculo brillante, preciso, indiscutible. Convertirse en dragón no fue un sacrificio impulsivo. Fue una estrategia. «Pensé que sería temporal», dijo ella, con la voz fracturada. «Pensé que encontraría una salida después». «Nunca buscaste una», respondí. «Te funcionaba demasiado bien». Las cadenas vibraron con un sonido nuevo. No estaban rompiéndose. Estaban dudando. La corte empezó a dividirse físicamente. No por órdenes, por instinto. Los más jóvenes retrocedieron. Los más antiguos avanzaron, como si acercarse pudiera devolverles el sentido. «Medusa», susurró la reina dragón, «si continúas, no quedará símbolo alguno». «Los símbolos que necesitan mentir ya están muertos», dije, «solo tardan en caer». El cuarto recuerdo emergió con violencia, siglos de reinado. Decisiones tomadas sin oposición. Guerras evitadas, sí, pero también cambios detenidos. Linajes extinguidos por falta de sucesión. Ideas prohibidas por estabilidad. Vidas enteras vividas a la sombra de una reina que nunca envejecía. El reino próspero, el reino estancado. El espasmo que siguió fue brutal. La reina dragón golpeó el suelo con el cráneo. La caverna se estremeció. Una grieta se abrió desde el centro hacia la sala del trono, partiéndola como un juramento mal pronunciado. «Basta», gritó el sumo sacerdote, «retira la mano». «No lo miré. ¿Qué creíste que ocurriría cuando me llamaste?», pregunté. «¿Qué maquillaría el final?». La reina dragón respiraba con dificultad. Cada inhalación era más corta que la anterior, no por muerte, por lucidez. «Yo era necesaria», dijo. «Ellos no estaban listos». «Nadie lo está», respondí. «Ese nunca fue el criterio». El quinto recuerdo no vino de ella, vino de la corte. Un entendimiento colectivo, silencioso, insoportable. No habían sido protegidos. Habían sido contenidos. El miedo cambió de forma. «Si ella cae», dijo alguien, «¿qué somos?». Mi mano seguía en su pecho. Sentí el pulso irregular no de un dragón. De una reina cansada. «Algo distinto», respondí sin alzar la voz. Y eso es lo que más temen. El sexto espasmo fue quietud. La reina dragón dejó de resistir. Sus garras se abrieron.
Su cuello descendió hasta tocar la piedra. Numen dejó en aceptación parcial. La más peligrosa. No me mates, dijo. Déjame terminarlo. Nunca pediste permiso para empezar. Respondí, no lo pedirás ahora. Arriba, la corte comenzó a arrodillarse. Nuenciela. Ante la verdad recién expuesta. Un gesto torpe y tardío, insuficiente. Si continúas, dijo la reina dragón, con un hilo de voz, ellos me verán como lo que soy. Eso ya ocurrió. El séptimo espasmo no fue del cuerpo, fue del reino. Algo invisible se soltó, un acuerdo no escrito, una obediencia automática. Un silencio heredado Hechiré la mano, no por piedad, por timing. La reina dragón quedó respirando, abierta, expuesta, consciente. La corte quedó paralizada. No porque no pudieran moverse, sino porque, por primera vez en siglos, no sabían a quién obedecer. El silencio posterior fue más peligroso que cualquier rugido. No hubo órdenes. No hubo pánico inmediato. La corte permaneció inmóvil, atrapada en esa fracción de tiempo en la que una estructura de siglos todavía no ha caído, pero ya no se sostiene sola. Yo reconocía ese momento. Siempre era breve, siempre era letal. La reina dragón respiraba con dificultad, pero respiraba. Cada exhalación arrastraba humo pálido, sin calor. Fuego cansado, vida cansada. Míralos, dijo, sin levantar la cabeza. No saben qué hacer sin mí. Nunca lo intentaron, respondí. El calor de la caverna comenzó a estabilizarse. No porque ella se fortaleciera, sino porque había dejado de luchar contra lo inevitable. Ese era el alivio temporal. El tipo que siempre engaña a los testigos. Arriba, los sacerdotes intercambiaron miradas. Los nobles empezaron a moverse. No hacia las salidas. Hacia el borde, querían ver mejor. Querían medir el tamaño del daño. Querían decidir de qué lado caerían cuando el suelo finalmente cediera. La crisis ha pasado, anunció uno de los consejeros, con una voz que pretendía firmeza. La reina Vivi. Nulu Kogeji, la reina dragón, soltó una risa seca. «¿Ves?», me dijo, «todavía me necesitan». «Necesitan la costumbre», respondí. No es lo mismo. El octavo espasmo fue pequeño. Apenas un temblor en el ala izquierda. Pero la sangre que brotó fue clara, demasiado clara. «Eso no es bueno», murmuró ella. «No», admití, «es honesto». La corte interpretó la estabilidad como victoria. Empezaron a reorganizarse. Guardias descendieron con cautela. Sanadores trajeron instrumentos inútiles. El sumo sacerdote volvió a recitar fragmentos del pacto, esta vez como consuelo, no como amenaza. «El juramento sigue en pie», proclamó. «La llama no se extingue mientras ella respire». La reina dragón cerró los ojos. «Déjalos creerlo», me dijo. «Solo un poco más». Ahí comenzó el verdadero error de este acto. No fue mío, fue mutuo. Me quedé. No porque creyera en su redención, no porque sintiera lástima. Me quedé porque reconocí algo familiar en su voz, el deseo de controlar incluso la revelación. «Habla», le dije, «mientras puedas». Ella abrió el ojo sano y me miró con una claridad que no había tenido antes. «Nunca quise ser adorada», dijo. «Quise ser necesaria». «Son lo mismo cuando duran demasiado», respondí. El romance peligroso no fue físico, fue de reconocimiento. Dos figuras que habían sobrevivido al tiempo entendiendo demasiado bien el costo de permanecer. «¿Sabes qué es lo peor de la inmortalidad?», preguntó. «No es ver morir a los demás. Es verlos dejar de intentar vivir sin ti». Arriba, la corte escuchaba cada palabra. Algunos asentían, otros apretaban los puños. «Te convertiste en el límite», dije. «Eso siempre destruye algo». El noveno espasmo trajo una oleada de calor repentina. Fuego real esta vez.
Las antorchas se encendieron solas. Los guardias retrocedieron. «Aún puedo», dijo ella, con un hilo de orgullo. «Aún puedo quemarlos a todos si quisiera». «Lo sé», respondí. «Y ellos también». Ese fue el alivio, el éxito temporal. La ilusión de que la fuerza seguía ahí. La reina dragón alzó lentamente la cabeza. Sus alas se desplegaron apenas 1 metro no para volar, para ser vistas. La corte se arrodilló de nuevo. «Reina eterna», corearon algunos, «llama viviente». Sentí el peso de esa decisión asentarse en ella. «Si les digo que se levanten», me susurró, «no lo harán». «Porque no quieren», respondí. «Porque es más fácil obedecer a un monstruo que enfrentarse al vacío». El 10º espasmo fue interno. No hubo movimiento visible. Pero algo en su mirada se endureció. «Quédate», me dijo. «Cuando todo termine, quédate conmigo». No fue una súplica, fue una oferta. «No necesito un reino», continuó. «Solo a alguien que recuerde quién fui antes del fuego». El peligro escaló ahí, no para mí, para ella. «Si me quedo», dije, «creerás que aún tienes testigo controlado». Su silencio fue respuesta suficiente. Arriba, los consejeros ya discutían herencias hipotéticas, reformas imposibles, cambios que solo existían mientras ella respirara. «Están planeando un futuro que no incluye tu final», observé. «Nunca lo hacen», respondió ella. «Por eso siempre termino quedándome». El 11º espasmo fue un colapso parcial. Una de las runas del pecho se apagó, no explotó. Se apagó, como una palabra que deja de decirse. La sangre volvió a oscurecerse. «Medusa», dijo ella, con urgencia renovada, «si me sueltas del todo, no sabrán qué hacer conmigo». «Ese nunca fue mi problema», respondí. «Entonces quédate», insistió, «no como verdugo, como igual». El reino contuvo la respiración otra vez. También. Porque por un instante, solo uno. El mundo me ofreció una falsa esperanza peligrosa, la idea de que 2 eternas podían sostener juntas un final ordenado. No respondí. Y en ese silencio, la reina dragón sonrió, como alguien que ya ha decidido volver a cometer el mismo error. El primer decreto salió de su boca como si nada se hubiera roto. «Cierren la caverna», ordenó la reina dragón, «que solo permanezcan los necesarios». La corte obedeció de inmediato. No porque la orden fuera sabia, sino porque era familiar. Puertas de piedra descendieron, guardias quedaron fuera. Consejeros fueron seleccionados con rapidez quirúrgica no por mérito, por lealtad acumulada. El reino volvió a encogerse alrededor de ella. «No deberías hacer eso», le dije. «Siempre lo hago», respondió. «Es la única forma de pensar». La caverna quedó en penumbra controlada, antorchas alineadas, silencio ritual. El mundo reducido a un círculo manejable. Esa fue la segunda ilusión de este acto, creer que el daño podía contenerse. Ella alzó el cuello con esfuerzo y fijó su mirada en mí. «Ahora estamos solas», dijo. «Nunca lo estás», respondí. «Solo eliges a quién ignorar». El 12º espasmo recorrió su columna. Más lento, más profundo, no arrancó gemido. Arrancó una mueca, la de alguien que reconoce el desgaste definitivo. «Si muero así», dijo, «no quedará nada que lo sostenga». «Eso es lo que te dijeron», respondí. «No lo quis». Ella cerró los ojos. «No puedes saberlo». «He visto reinos sobrevivir a dioses», dije, «y otros colapsar por una sola ausencia mal preparada». El peligro crecía, no en violencia, sino en intimidad mal entendida. «Quédate», repitió, no como símbolo, como presencia. Me acerqué lo suficiente para que el calor residual lamiera mi piel sin dañarla. «¿Sabes por qué los humanos llaman romance a ciertas alianzas?», pregunté.
porque así ignoran que están apostando a algo irrepetible. Su risa fue breve, cansada. Siempre fuiste cruel con las palabras. Siempre fuiste indulgente con tus decisiones. El 13º espasmo trajo algo nuevo, olor a óxido antiguo. No sangre, tiempo acumulado. Su cuerpo comenzaba a fallar en capas que ni siquiera un dragón podía sostener. Cuando acepté el pacto, dijo, creí que el precio era mi forma, no mi futuro. Lo fue, respondí, lo sigues pagando. Uno de los consejeros avanzó un paso. Majestade, Jiju. El pueblo pregunta. Hay rumores, necesitan verla. La reina dragón abrió los ojos de golpe. No, gruñó, aún no. Si no apareces, insistió, asumirán lo peor. Que asuman, dije yo. Ella me lanzó una mirada afilada. No hables por mi reino. Ya no lo haces tú, respondí. Ese fue el momento exacto en que la atracción peligrosa se quebró. No hubo gritos, no hubo ruptura visible. Solo una línea cruzada. El 14º espasmo sacudió las cadenas. Una de ellas se agrietó, no por fuerza externa, por falta de sentido. El juramento que sostenía esa argolla había perdido coherencia. El sonido fue seco, irreversible. La reina dragón inhaló con dificultad. No lo retires, dijo. Déjalo estar. No controlo lo que ya no cree en ti, respondí. Arriba, a través de la piedra, sentí el murmullo del pueblo. No pánico, expectativa, el tipo más peligroso. Si sales así, le dije, no te verán como reina. ¿Y qué verán?, preguntó. La verdad incompleta, respondí. Y eso siempre es peor que la mentira total. Ella guardó silencio durante 3 respiraciones. Entonces quédate, dijo finalmente. Si el símbolo cae, que al menos alguien recuerde la intención. El error volvió a presentarse, seductor, razonable, mortal. La intención no gobierna, dije. Las consecuencias sí. El 15º espasmo fue el aviso final de este acto. Una grieta recorrió su pecho desde la escama que yo había tocado hasta el centro del juramento grabado. Luz nos salió. Salió vacío. La reina dragón bajó la cabeza. Estoy perdiendo tiempo, dijo, y ellos lo sienten. Siempre lo sienten, respondí, aunque finjan no hacerlo. El consejero retrocedió. La fe en sus ojos se transformó en cálculo. Debemos preparar un reemplazo, murmuró. Ella lo oyó y sonrió, no con ternura, con decisión antigua. Entonces haré lo que siempre hago, dijo. Antes de que me quiten el nombre, el aire se tensó. Yo reconocí ese tono. Era el de alguien que, enfrentado a perderlo todo, decide apretar aún más fuerte, incluso si eso acelera el colapso. Ella no anunció su decisión, no lo necesitaba. Los cuerpos que han gobernado durante siglos aprenden a mover el mundo sin palabras. El primer signo fue el cambio en el fuego, no ardió más alto. Ardió distinto. El calor se volvió direccional, preciso, como si recordara rutas antiguas. Las runas del suelo comenzaron a brillar en secuencia, no como protección, sino como activación. La caverna no era solo una prisión, nunca lo fue. No, dije, eso no. La reina dragón alzó el cuello con una lentitud solemne. Esto también es parte del pacto, respondió, la cláusula que nadie quiso leer en voz alta. El 16º espasmo no sacudió su cuerpo, sacudió la arquitectura. Columnas ocultas bajo el palacio respondieron al llamado. Conductos sellados se abrieron. El trono, arriba, comenzó a descender. ¿Qué estás haciendo?, gritó uno de los consejeros. Concluyendo, respondió ella. La revelación no cayó como un rayo. Se desplegó como una alfombra que siempre estuvo ahí, esperando que alguien tropezara con el borde. El pacto no me convirtió en dragón para gobernar,
dijo. Me convirtió en dragón para hacer el final. Sentí como la caverna entera se alineaba con esa verdad. El final de las disputas, continuó. El final de la sucesión. El final de la historia. Una clausura eterna, Gigi. Un reino sin después, exacto. El trono emergió de la roca con un gemido antiguo. No era un asiento, era un ancla. Una pieza diseñada para encajar con su cuerpo, con sus escamas, con sus heridas. La corte comenzó a gritar, no por miedo, por comprensión tardía. Si me anclo de nuevo, dijo la reina dragón, el reino se cerrará sobre sí mismo. No habrá colapso, no habrá transición. Solo continuidad sin cambio. Estancamiento absoluto, respondí. Paz, corrigió ella. Al fin, el 17º espasmo la sacudió con violencia cuando intentó moverse hacia el trono, sus alas fallaron. Una rodilla, humana en su recuerdo, dracónica en su forma, cedió. La sangre cayó sobre las runas y éstas bebieron con avidez. No puedes sostenerlo, dije. Tu cuerpo ya no alcanza para la mentira completa. No necesito sostenerlo mucho, respondió, solo lo suficiente. Ahí estuvo la verdad completa, brutal, clara. Irrefutable, no planeaba salvar el reino. Planeaba congelarlo con ella dentro. Morir anclada, Gigi. Convertirte en ruina viva, un monumento que nadie pueda mover. Un recuerdo estable, respondió, mejor que el caos. El 18º espasmo fue memoria pura. La vi aceptar el pacto por segunda vez no en Uautaj. En cada siglo que eligió no soltar. En cada heredero que nunca permitió nacer. En cada cambio que pospuso hasta después. No querías ser eterna, dije. Querías que nada más lo fuera. Ella me miró entonces con algo cercano a la súplica. Ayúdame a llegar, dijo. Solo hasta el trono. Si lo hago, respondí, no quedará nadie para desatar esto. Ese es el punto. Arriba, la corte se dividió en dos mitades claras. Los que gritaban por orden. Los que retrocedían buscando salidas que no existían. El pueblo, más arriba aún, comenzaba a sentir el cierre, puertas sellándose, rutas cortadas. El reino plegándose sobre su centro. Te equivocas, le dije, no será paz. Será una muerte lenta que nadie podrá nombrar. Las muertes lentas son soportables, respondió, las transiciones no. El 19º espasmo fue el más revelador. Su fuego interior no murió, se replegó. Como una llama encerrada en vidrio. Eso, dije, eso es miedo. Ella no lo negó. Miedo a que, sin mí, descubran que nunca aprendieron a gobernarse. Miedo a no ser necesaria. Añadí, el trono se alineó. Las runas cantaron. El ancla estaba lista. La reina dragón reunió las fuerzas que no tenía y avanzó 1 metro, luego otro. Cada paso arrancaba un sonido húmedo de su cuerpo. Cada avance cerraba una salida más del reino. Esta es tu revelación, le dije. No fuiste castigada por los dioses. Fuiste elegida por tu incapacidad de soltar. Ella sonrió, agotada. Entonces ayúdame, repitió una última vez. El mundo se estrechó a ese espacio entre su cuerpo herido y el trono que la esperaba. Yo avancé 1 paso, no hacia ella, hacia el ancla. Y por primera vez desde que entré en la caverna, el reino entero entendió que el final no sería el que habían imaginado. El ancla reaccionó a mi presencia antes de que yo la tocara, no porque me reconociera como amenaza, porque me reconocía como excepción. Las runas del trono cambiaron de ritmo. No se apagaron, se desincronizaron. Como un coro antiguo al que alguien le quitara una voz clave. El efecto fue inmediato. El palacio entero gimió no de colapso, sino de confusión estructural. ¿Qué estás haciendo?, rugió la reina dragón. Mostrándote lo que siempre omitiste, respondí.
Puse la mano sobre el ancla. No fue un acto de fuerza. Fue de permiso. El 20º espasmo atravesó su cuerpo como una grieta de luz oscura. No fuego, no hielo. Identidad rompiéndose en capas. El trono no estaba diseñado solo para sostenerla. Estaba diseñado para borrarla. No, susurró ella, y su voz ya no llenó la caverna. Eso no estaba en el pacto. Nunca leíste hasta el final, dije, porque creíste que no te incluiría. La revelación final se abrió como una herida expuesta al aire. El ancla no preservaba al dragón como reina eterna, la convertía en función. Un núcleo sin voluntad, un mecanismo vivo. Un cuerpo anudado al reino para regularlo sin conciencia, sin deseo, sin memoria. Un corazón sin nombre. Me prometieron continuidad, dijo ella, desesperada. Me prometieron que yo seguiría siendo yo. Te prometieron estabilidad, respondí. Tú asumiste identidad. El 21º espasmo arrancó un grito que ya no fue de dragón ni de reina. Fue humano. Las escamas de su pecho comenzaron a perder definición. No se desprendían, se diluían. Como si el concepto de ella ya no fuera necesario para la estructura que habían diseñado. Si me anclo, dijo, jadeando, dejaré de existir. Sí. Entonces todo esto. Miró la caverna, el palacio, el reino entero. Fue una trampa, fue un trato humano, respondí. Eso siempre implica reemplazabilidad. El 22º espasmo recorrió las cadenas. 12 desintegraron Nupo-Joturau. Por obsolescencia, el juramento que la sostenía ya no tenía sujeto. Arriba, la corte gritaba, no órdenes, no plegarias, nombres. Intentaban llamarla de vuelta a una identidad que ya se estaba deshaciendo. Ayúdame a detenerlo, suplicó. Si no llego al trono, quizá. Ya cruzaste el punto, respondí. No hay versión de esto en la que sigas siendo reina. Ella bajó la cabeza, y por primera vez desde que la conocí, no vi soberanía, vi comprensión completa. Entonces mátame, dijo. Antes de que me usen, no puedo, respondí, porque eso también lo salvaría. El 23º espasmo fue el silencio total. El fuego interior se apagó por completo. No murió, se archivó. La caverna quedó fría, no helada, inerte. Si mueres, continué, te convertirán en mártir. Si te anclas, en herramienta, ninguna opción te pertenece. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué me dejas? La miré sin prisa. Te dejo vivir. Sin función, retiré la mano del ancla. El efecto fue inmediato y brutal. El trono se cerró sobre sí mismo, incompleto. Las runas se apagaron una a una. El mecanismo quedó a medias, incapaz de activarse sin borrar completamente al sujeto. El 24º espasmo fue caída. La reina dragón colapsó sobre la piedra, no como bestia derrotada, como algo desprogramado. Su cuerpo seguía siendo dracónico, pero el pacto había perdido su eje. ¿Qué soy ahora?, susurró, con un hilo de voz que ya no sostenía fuego ni mandato. La corte contuvo la respiración. El reino entero, suspendido entre dos finales fallidos, esperó una respuesta. Yo me incliné lo justo para que solo ella pudiera oírme. Eres lo que nunca planeaste ser, dije. Presencia sin rol. Sus ojos se cerraron Nupogmuerchi, por agotamiento existencial. Arriba, el palacio comenzó a crujir, no por destrucción, por reajuste, como un cuerpo que despierta sin saber quién manda. Y entonces ocurrió lo inevitable. El pueblo empezó a moverse. No por órdenes, por ausencia. El movimiento del reino no fue una explosión, fue un deslizamiento. Como una montaña que descubre, demasiado tarde, que ya no tiene raíz. El primer sonido no vino del palacio, vino de la ciudad.
Un rumor irregular, sin ritmo, sin dirección clara. No era pánico, era decisión dispersa. Puertas abriéndose sin permiso, campanas tocadas sin señal, guardias mirando a otros guardias, esperando órdenes que no llegaban. La reina dragón seguía viva. Ese fue el verdadero costo. Si hubiera muerto, el reino habría sabido qué hacer con su ausencia. Los humanos entienden la muerte. La han ensayado durante milenios. Pero esto era otra cosa. Se están moviendo, susurró ella, con los ojos aún cerrados. Sí, respondí, y no puedes detenerlos. El 25º espasmo no fue convulsión, fue encogimiento. Su cuerpo, aún colosal, parecía ocupar menos espacio. No físicamente, simbolicamente como una palabra que pierde uso. Nunca les enseñé, dijo. Solo los contuve. Ese es el precio de la estabilidad sin transición, respondí. Arriba, el sumo sacerdote descendió solo. No traía símbolos, no traía libro. Su voz temblaba no por miedo, sino por pérdida de referencia. Majestad, empezó. Ella no abrió los ojos. No me llames así, dijo. Ya no encaja. El sacerdote se detuvo. Algo en su rostro se quebró. No fe, utilidad. ¿Qué debemos decir al pueblo? Preguntó. ¿Quién manda ahora? El costo tomó forma ahí, no sangre. No ruina inmediata, vacío operativo. Diles la verdad, respondí yo, que nadie manda. El sacerdote me miró como si hubiera pronunciado una blasfemia mayor que cualquier herejía. Eso es imposible. No, respondí, es solo nuevo. La reina dragón abrió el ojo sano. Me miró con una mezcla de rabia lenta y lucidez tardía. Me quitaste el nombre, dijo. No mi cuerpo, no mi memoria, solo el nombre. El nombre sostenía todo, respondí. Sin él, cada recuerdo pesa el doble. El 26º espasmo la recorrió con violencia. No de dolor, de comprensión. Soy demasiada, dijo. Demasiado grande para ser nada. Ese es el costo, respondí. No morir, permanecer sin función. Arriba, comenzaron las primeras disputas. No entre nobles, entre ciudadanos. Decisiones pequeñas sin árbitro, rutas bloqueadas, mercados improvisados. Viejas rivalidades saliendo a la superficie sin mediación. Van a odiarme, dijo ella, cuando entiendan que esto no es libertad, sino trabajo. No, respondí, te olvidarán. Eso fue lo que la hizo temblar. El 27º espasmo fue un sollozo contenido que sacudió sus costillas. Todo lo que hice, empezó. Sigue existiendo, interrumpí, pero ya no te pertenece. El sacerdote retrocedió, ya no sabía a quién escuchar. Arriba, otros comenzaron a descender, no en procesión, en grupos, algunos curiosos. Otros furiosos, otros simplemente cansados. ¿Es ella?, preguntó alguien. La reina dragón, era, respondió otro. La palabra se propagó rápido, era, no reina, no dragón eterno, no ancla, era, la reina dragón cerró ambos ojos ahora. No para huir, para soportar. No puedo salir así, dijo. No pueden verme sin el mito. Te verán igual, respondí. Pero no te sabrán usar. El 28º espasmo fue definitivo. No mató nada, quitó algo, la certeza. La corte, al comprender que no habría restauración, comenzó a fragmentarse. Algunos intentaron proclamar nuevos liderazgos. Otros huyeron. Otros se quedaron paralizados, esperando que alguien, cualquiera, los nombrara de nuevo. El reino empezó a cambiar sin permiso. Ese fue el costo irreversible. No caos glorioso, responsabilidad distribuida. ¿Qué harás ahora?, me preguntó ella con la voz hueca. Nada,
respondí. Eso es lo que más duele. Me di vuelta, no por crueldad, porque quedarse habría convertido mi presencia en sustituto. Y eso habría sido otra jaula. Mientras ascendía los escalones, el sonido del reino aprendiendo a moverse sin centro me siguió como una respiración torpe. La reina dragón no me llamó, no porque no quisiera, porque ya no tenía a quien ordenar. No fue el pueblo quien regresó primero, fue el eco. Cada reino que pierde su centro genera un sonido propio, no se oye con los oídos. Se siente en los huesos, como un leve desajuste entre lo que fue prometido y lo que ahora es inevitable. Mientras subía los últimos escalones de la caverna, ese eco me acompañó como una sombra nueva. La reina dragón seguía respirando detrás de mí. Ese detalle era intolerable para todos. El 29º espasmo ocurrió cuando la luz natural tocó por primera vez sus escamas apagadas. No ardieron, no brillaron, absorbieron la claridad como piedra antigua. El pueblo, reunido en la plaza superior, retrocedió al ver la Nukon Tejoj. Con incomodidad. No se parece a los tapices, murmuró alguien. Está cansada, dijo otro. Las leyendas no preparan a nadie para la vejez de un mito. Regresen a sus casas, ordenó un capitán, sin convicción. Esto aún se está resolviendo. Nadie obedeció. La reina dragón avanzó hasta el umbral de la caverna. Cada paso era un acto de violencia contra la imagen que habían heredado. No había llamas, no había proclamación. Solo masa viva moviéndose sin guión. No deberían verme así, dijo, más para sí que para ellos. Ya te vieron peor, respondí. Solo que nunca lo llamaron por su nombre. El 30º espasmo fue social, un niño rió. No por crueldad, por sorpresa. La risa se cortó de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. El mito no puede sobrevivir a una risa infantil, se desarma. ¿Eso es todo?, preguntó una mujer. Eso era lo que nos gobernaba. La pregunta se propagó como una grieta. ¿Cuántas decisiones dejamos de tomar por ella? ¿Cuántas guerras no peleamos? ¿Y cuántas vidas tampoco vivimos? La reina dragón cerró los ojos. No había fuego suficiente en el mundo para quemar esa clase de interrogantes. Hazlos callar, me dijo, sin fuerza. No puedo, respondí, y tú tampoco. El 31º espasmo fue la pérdida final de autoridad. No decretada, asumida por todos. Los sacerdotes guardaron sus símbolos, no porque alguien se los quitara, porque ya no sabían qué significaban. Los nobles dejaron de discutir títulos y comenzaron a negociar territorios reales, concretos, sin bendición alguna. El reino entró en fase adulta, a la fuerza. Si me voy, dijo ella, pensarán que huí. Si te quedas, respondí, pensarán que estorbas. Entonces no hay salida. Hay existencia, dije, no es lo mismo. El 32º espasmo fue íntimo, su voz cambió. Extraño mi nombre, susurró, no el poder, el nombre. Los nombres pesan más que los cuerpos, respondí. Por eso los humanos los defienden tanto. El pueblo comenzó a dispersarse, no por orden, por hambre, cansancio, urgencias pequeñas. La revolución más profunda siempre ocurre cuando la gente decide cenar en lugar de esperar señales. La reina dragón quedó sola en la plaza. Demasiado grande para entrar en cualquier casa, demasiado consciente para volver a la caverna. Demasiado viva para ser ruina. Ese fue el costo final. No tuvo muerte heroica. No tuvo exilio glorioso. No tuvo transformación redentora. Tuvo continuidad sin significado impuesto. ¿Vendrás a verme?, preguntó. La miré una última vez. No, respondí. Porque entonces creerías que aún hay testigos oficiales. Asentí apenas, y me fui. Detrás de mí, la reina dragón permaneció inmóvil,
respirando en un mundo que ya no giraba alrededor de su fuego. No volví por curiosidad. Volví porque los reinos recién nacidos siempre cometen el mismo error. Creen que la ausencia de un centro elimina el peligro. Nunca entienden que solo lo redistribuye. La plaza ya no estaba vacía, no estaba llena, tampoco era algo peor. Estaba ocupada, mesas improvisadas, marcas en el suelo. Voces discutiendo rutas, turnos, impuestos. No había tronos, no había estandartes. Solo cuerpos cansados aprendiendo a decidir sin intermediarios. E no borde, como una montaña que nadie sabía cómo mover ni dónde colocar, estaba ella, la que fue reina, la que fue dragón, la que ahora no era invocada por ningún nombre. El 33º espasmo no fue suyo, fue del reino adaptándose. No se va, dijo alguien, pero tampoco manda. Entonces que no estorbe. ¿Cómo estorba algo tan grande? La conversación no bajó la voz cuando me vieron. Ese fue el verdadero cambio. La antigua reina dragón me miró desde donde estaba sentada, el cuerpo recogido como si intentara ocupar menos mundo. Ya no me miran, dijo, me miden. Eso es vivir entre humanos, respondí, ser evaluada constantemente. El 34º espasmo fue su primer intento real de moverse sin permiso. Giró el cuerpo lentamente, con cuidado, y se desplazó hacia la periferia de la plaza. No para huir, para dejar espacio. Nadie se lo pidió. Eso fue el comienzo. No sabía que podía hacerlo, dijo. Nunca lo intentaste, respondí. El reino no la celebró, tampoco la atacó. Simplemente reajustó sus flujos alrededor de ella, caminos que la evitaban. Zonas donde su sombra caía y la gente aprendía a convivir con ella sin veneración. La reina dragón se convirtió en accidente geográfico y luego en referencia práctica. Gira a la izquierda cuando veas la escama rota, no cruces por ahí. Ella duerme a esa hora. El mercado se mueve cuando extiende el ala. Su nuevo papel no fue elegido, fue asignado por uso. El 35º espasmo fue interno, silencioso. Me están integrando, dijo. No como símbolo, como obstáculo, como realidad, respondí. Una noche, sin ceremonia, sin anuncio, el fuego volvió, no como arma. Como calor, un brasero encendido con torpeza. Una llama pequeña, inestable, que apenas alcanzaba para cocinar. La gente se acercó con cautela. No por fe, por necesidad. Ella no habló, sostuvo la llama. Eso fue todo. El reino no aplaudió, continuó. El 36º espasmo fue aceptación. Nunca goberné así, dijo, sin que me miraran. Ahora gobiernas lo único que queda, respondí. Tu cuerpo, tus decisiones mínimas. Eso basta, siempre bastó, dije. Solo que nadie lo llamaba reinado. Me levanté para irme. No volveré, le dije. No porque no importe, sino porque ya no dependes de testigos. Ella inclinó la cabeza. No como reina, como alguien que reconoce a otra presencia antigua. Ipsum Adjair. Antes de desaparecer entre las calles nuevas del reino viejo, escuché su voz una última vez. Medusa, me detuve. No me nombres, dijo. Déjame aprender quién soy sin invocar nada. Asentí y seguí caminando. El reino no cayó, no fue salvado. Simplemente continuó. Y ella, no hubo ceremonia de cierre. Los finales reales nunca la tienen. El reino no anunció una nueva era. No acuñó monedas. No cambió el nombre de sus calles. Simplemente siguió acumulando días, errores menores, aciertos torpes. Aprendió a cansarse sin permiso, a discutir sin testigos sagrados, a equivocarse sin que una figura eterna absorbiera la culpa. Ese fue el último ajuste. La reina dragón ya no dormía en la plaza. Se había desplazado más allá de los muros, donde el terreno descendía hacia las colinas secas Núpores y Liu.
Por lógica. Su cuerpo enorme necesitaba espacio, y el reino ya no se deformaba para dárselo. El 37º espasmo fue geográfico. Las rutas cambiaron, los viajeros aprendieron a rodearla. Los mapas se corrigieron. Zona caliente, escribían. No territorio sagrado. No dominio real, zona cuando volví a pasar, porque siempre paso, aunque no me quede. La encontré sentada entre piedras abiertas por el calor lento de su respiración. No ardía, temperaba. No me esperabas, dijo. Nunca aviso, respondí. Su cuerpo estaba distinto. No más fuerte, más preciso, menos fuego desperdiciado. Menos espacio ocupado por costumbre. Ya no me preguntan qué hacer, dijo. Me preguntan si estorbo. Y eso, respondí, es una pregunta honesta. El 38º espasmo fue memoria liberada. Estoy recordando cosas inútiles, me confesó. El sonido del río antes del palacio, el sabor del pan mal hecho, el miedo sin nombre. Eso ocurre cuando la identidad deja de ser un cargo, dije. A veces, continuó, pienso en marcharme. No porque me echen, porque nada me ata. Nada te ata, confirmé, esa es la diferencia. El reino, a lo lejos, ya no la miraba. Solo reaccionaba cuando su fuego calentaba demasiado el viento o cuando su sombra acortaba el día. Había aprendido a coexistir con algo grande sin convertirlo en centro. Eso también era un aprendizaje. No soy reina, dijo. No soy símbolo. No soy ancla. No, respondí, eres consecuencia viva. El 39º espasmo fue su risa, no triunfal, no amarga, ligera. Eso no suena a leyenda. Las leyendas mueren rápido, dije. Las consecuencias duran, me observó largo rato. Ya no con la mirada de quien busca validación, con la de alguien que mide distancia real. ¿Me recordarás?, preguntó. No como quieres, respondí. Como ocurrió, asintió. Eso basta. El reino, mientras tanto, seguía. No mejor, no peor, distinto. Nadie volvió a invocar su nombre en plazas ni templos. Nadie escribió cantos nuevos. Pero algunos, al pasar cerca de las colinas, dejaban ofrendas pequeñas, comida, metal, agua. No por devoción, por reconocimiento práctico. Ella aceptaba algunas. Otras no, elegía. Ese fue su nuevo papel. No gobernar, no proteger. No desaparecer, elegir en pequeño. Antes de irme por última vez, porque esta sí lo fue, me detuve a observar el reino desde lejos. No había música. No había orden perfecto. Había ruido humano, incompleto, vivo. La reina dragón no me acompañó, no porque no pudiera. Porque ya no necesitaba testigos antiguos para validar su presencia. Me di la vuelta sin despedirme, no era necesario. Sete a final, si esta historia te atrapó, curti, siga o Medusa o ese Memories para más relatos donde las decisiones no tienen marcha atrás. Y dime, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia ahora mismo? Ella dejó de ser el centro del mundo. Y el mundo, por fin, siguió girando.